Bien, lo hemos anunciado, con nosotros el ingeniero Freddy Serna, ex congresista de la República, actual subsecretario general de Unión por el Perú y un experto en el tema energético, y nos ayudará a entender, tras el discurso presidencial del 28 de julio, algunos aspectos de este mensaje a la nación, entre otros de la coyuntura política. Bienvenido, ingeniero Freddy Serna. ¿Qué tal, Rafael? Muy agradecido por la invitación. Permíteme hacer un saludo a todos tus teleaudiencias de Lima y a donde pueda llegar el canal. Ingeniero Freddy Serna, lo recuerdo en el Congreso, en la batalla por el gas, en la batalla por la masificación de este hidrocarburo. Y el presidente de la República en su discurso ha planteado aspectos centrales de la masificación del gas. ¿Usted ve que esto se materializará o algunos elementos que no se han dicho usted considera pertinentes plantearlos hoy? Yo pienso de que, y está en la Constitución, los recursos naturales son patrimonio de la nación, dice. Y eso debe servir para el desarrollo del mercado interno. Y el gas es un recurso que tiene que masificarse y beneficiar al país. Ahora, lo que preocupa, y eso lo hemos debatido en su momento, es ¿por qué no priorizar el mercado interno y se dio preferencia a la exportación? Se maquilló las cifras, eso lo discutimos en el Congreso, y tuve la oportunidad de presidir una comisión de investigación y tocamos el caso del gas, gestión en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Entonces el tema está de que se exporta el gas a precios que realmente no benefician al país. Ni siquiera el Estado exporta, sino son terceros, son privados que realmente hacen el negocio de comercializar el gas. Y eso realmente era discutible, eso no se podía dar. Eso limitó la masificación del gas, se tuvo que ir destrabando porque hablaban, por decir, las conexiones domiciliarias de gas, hablaban inicialmente eran de conexiones en sí, gas para el domicilio. Se modificó y hablaban de potenciales, mejor tender tuberías en las avenidas, en las calles, a sabiendas que los costos de conexión costaban un promedio de $800. ¿Usted cree que un ciudadano común y corriente va a hacer una inversión de $800? Esas cosas se han ido sin duda modificando. Esperemos de que en esta gestión se profundice y se masifique. Entonces, pero bueno, vemos que en el país a veces se critica y no dejan actuar. En su momento yo planteé de que tenemos que fortalecer también empresas del Estado. A mí me extraña, ¿quiénes están haciendo la tarea de masificación de gas en el Perú? Es una empresa estatal municipal colombiana. En resumen, es una empresa del Estado. Colombia, que viene sin duda con sus empresas y viene con sus empresas también que ejecutan la tarea. Entonces, aquí lo que vemos es no se está yendo en la línea que en un momento nosotros queríamos y decíamos, hay que fortalecer las empresas estratégicas en el país. Si no, no podemos dejar todo el desarrollo al sector privado. El privado siempre busca su rentabilidad y sus utilidades siempre va a ir girando y enviando a sus casas matrices. Entonces el Estado, vía algunas empresas que son necesarias, sus utilidades se las va disponiendo en beneficio del desarrollo del país. ¿A qué punto hemos llegado, ingeniero Serna? Usted acaba de mencionar y recordar que presidió una comisión investigadora en este tema. ¿No se siente frustrado después de esta investigación que realizan, que quizás nos pueda recordar hoy mismo quiénes comenzaron a alterar decretos, qué nombres hay? Y si esto, ¿por qué? Como todas las comisiones investigadoras, a veces la gente dice, bueno, el Congreso investiga, pero se queda ahí entrampado el asunto y a veces no llega a las instancias fiscal, de la Fiscalía o del Poder Judicial. En síntesis, esa comisión investigadora, ¿qué aportó al país? Bueno, yo repito lo que tú dices, yo me sentí frustrado, porque hicimos una tarea que el Estado invierte en una comisión de investigación. Ahí había presuntos actos de irregularidades en el tema del gas.
Entonces, estaba ahí la responsabilidad del Congreso. Y había un informe, mire cómo se maneja, había un informe en mayoría que habíamos firmado. En ese entonces yo representaba a la bancada Unión por el Perú y los nacionalistas como una sola bancada. Una alianza, digamos. Y estuvo los otros partidos y firmaron el APRA, nosotros y los fujimoristas. Sí. Y también Unidad Nacional. Y el que presentó un informe en minoría fue que el paz descanse legislador por Loreto Peña. Pero lo que no está bien, Rafael, es cuando ya se presenta un informe en mayoría, después empiezan a retirar las firmas los legisladores. Eso realmente es algo que no se debe dar. Sí, pues. Entonces le hace perder credibilidad a los informes que se presentan, y a las finales, ¿qué hicieron? Hicieron lo imposible para frustrar que se sustente en el Pleno. Había actos irregulares, y si tanto se hablaba, por decir, de querer investigar algunos actos del expresidente Alejandro Toledo, en ese momento era oportuno porque gozaba de prerrogativa y el Congreso podía haber actuado y poder haber de repente suspendido en la función pública. Pero eso no se dio porque todos los partidos, no sé, algo pasó, y a las finales el Consejo Directivo frustra la discusión, el Pleno, para poder tomar una decisión. Hay asuntos como que no se tocan. Recordemos que termina Toledo, llega Alan García, y Alan García investiga algunas cosas, y Alejandro Toledo se ha dado el lujo de decir varias veces: el gobierno aprista me investigó un año completo, me investigaron, pero no tocaron el tema del gas. ¿Por qué ni Alan o Mulder hoy día se olvidaron del tema del gas? O sea que hay asuntos vedados para los políticos, o ellos no quieren agarrar las papas calientes. Lo que yo puedo apreciar es de que tanto se ha posicionado el poder económico en el país que ellos manejan las decisiones de los partidos políticos, no hay otra razón. El proyecto del gas de Camisea se inicia desde del año del gobierno Fujimori, Toledo, Alan García y en este gobierno. ¿Qué hace que los partidos políticos giren favoreciendo a no tocar el tema? Realmente es el compromiso de los grupos económicos. Entonces, el APRA es el que realmente apoyó para que no se debata el tema en el Pleno del Congreso. Unidad Nacional. Y los fujimoristas, casi todos los partidos. Entonces, un informe que fue mayoría pasó a ser minoría. Y lo entonces, delicado. puede pasar también en este caso de la media comisión. Y son dirigentes políticos que acompañan a Ollanta. O sea, muchos firmaron y retiraron su firma. Claro está, pero nosotros mantuvimos nuestra línea, la bancada de Unión por el Perú y los nacionalistas como uno solo, ahí está. A las finales, ese informe de mayoría, el que quedó apoyando y firmando era el que habla, pero no prosperó. No prosperó. Entonces a veces uno se extraña ahora cuando vemos dos partidos políticos como Perú Posible y el APRA se están peleando. A las finales ellos se dieron la mano en el Congreso para no tocar este tema. Y no solo este tema. Queríamos abordar también el mecanismo, cómo se llevó la carretera interoceánica también y los favoritismos a las empresas constructoras brasileras. Tampoco no se tocó, y ahí había también presuntos actos irregulares de la esposa del expresidente Alejandro Toledo, que recibió una donación en el Ecuador y lo cargaron a su cuenta cuando en una actividad benéfica para ayudar un desastre natural en el país debería ingresar a los fondos del Tesoro Público. Muchos temas, también la carretera Cabana-Chimbote. Entonces, todo eso, ese conjunto de temas que nosotros ni siquiera buscamos, sino el Congreso nos dijo, investiguen estos asuntos, pero no se pudo debatir. Entonces, lo que debe de corregir el Congreso es, si algún legislador ya firma un informe, no debería retirar su firma, sino le quita seriedad. Hasta debería ir a ética.
Claro por está, ejemplo. claro, porque si no, pues, ¿qué seriedad todos los meses de trabajo que se han dado y empiezan ahí cambiando sus firmas antes de debatir en el Pleno? Entonces, que es realmente donde se debería discutir y dar la sanción correspondiente. Pero eso yo pediría que se toque y se corrija. Yo no creo que en el Poder Judicial los jueces también estén retirando su firma cuando realmente dictaminan. Correcto. Vamos a regresar con más análisis después del mensaje presidencial en lo que corresponde a energía, hidrocarburos. También se habla de repotenciar la refinería de Talara con 2.730 millones de dólares. Esta masificación del gas que debió llegar también a los automóviles se ha detenido. Esto y mucho más con el ingeniero Freddy Serna, subsecretario general de UPP y excongresista de la República.